Dios le bendiga. Nuestro deseo de estar aquí es bendecirlo, ¿verdad? Y compartir un poquito de la palabra de Dios. Queremos que sea un momento agradable, queremos que si usted ha empezado a ver este canal o a través de un video en las redes sociales, como sea, ¿verdad? Que sea la manera en que llegue a usted, ¿verdad? Queremos que usted sea bendecido a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y en esta tarde, ¿verdad?, queremos invitarlo a que busque de Dios. No hay mejor tiempo que el que le dedicamos a Dios, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque a través de este medio me permite compartir la palabra de Dios, ya que Él nos ha mandado a hacer eso, compartir su palabra. Y en este día, en este momento, quiero compartir un tema que lo he titulado Un encuentro con Jesús. La palabra de Dios nos habla de muchas personas que se encontraron con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que les reveló tantas cosas a cada uno, y también le dio la oportunidad de conocerlo, la oportunidad de ser bendecido por Él. Y en esta tarde, ¿verdad?, Dios me puso en mi corazón compartir un encuentro con Jesús, ¿verdad? Así le puse el tema, y vamos a ver uno o dos personas, ¿verdad?, que tuvieron un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, la oportunidad que Dios les dio, lo que Dios hizo, lo que Dios reveló a sus vidas. Y voy a leer un verso de la Biblia, ¿verdad?, que está en Juan 4, que es un tema muy conocido, ¿verdad?, quizás, pero Dios siempre tiene algo nuevo cuando nos proponemos a buscar su presencia. Entonces, el tema que quiero compartir está en San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 4, desde el 3 al 10, perdón. Si usted tiene Biblia en su casa, ¿verdad?, confirme lo que está aprendiendo o lo que va a escuchar hoy, ¿verdad?, porque nuestro deseo es que usted conozca la verdad, que usted, ¿verdad?, se cerciore con seguridad lo que ve, lo que oye, ¿verdad?, y se acerque a Dios. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hablando de Jesucristo, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí vemos a una mujer, ¿verdad?, que muy conocida, la mujer samaritana, se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el verso 10 nos da unas cosas maravillosas, ¿verdad? Que primeramente Jesús se revela a esta mujer, lo que Él es y lo que Él quiere darle, ¿verdad? El verso 10 dice: respondió Jesús y le dijo, la primera parte dice: si conocieres el don de Dios. Cuando la Biblia habla de el don de Dios, está hablando de un regalo, ¿verdad? Un regalo que Dios le tiene a cada hombre o a cada mujer, a cada joven que esté dispuesto a recibirlo, ¿verdad? Y para entender un poquito esto, ¿verdad?, Jesucristo le dije: si conoces el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Primeramente vamos a ver
¿qué estaba diciendo Jesús cuando le dijo, si conocieras el don de Dios? Entonces, cuando la Biblia habla del don de Dios, está hablando de la salvación. Todos sabemos, ¿verdad?, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer un verso, ¿verdad?, para entender un poquito. Vamos a leer Efesios 2:8, que nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que Jesús estaba diciéndole a esta mujer, le estaba diciendo, si supieras quién está enfrente de ti, tú le pedirías a él agua y él te daría agua viva. En otras palabras, le estaba diciendo que tenía delante de él el regalo de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino a ser el cordero inmolado por nuestros pecados, inmolado por el mundo. O sea, Él murió por el mundo para que todo aquel que se acerque a Él, a Dios, a través de Él, reciba la vida eterna, reciba el don de la salvación. Entonces, Jesucristo le estaba enseñando eso a la mujer samaritana, de que tenía enfrente la salvación. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando una persona se encuentra con Jesús, siempre va a haber una bendición especial. Siempre va a haber una revelación especial, ¿verdad? Y aquí le estaba diciendo a la mujer, si tú tienes enfrente la salvación, tú tienes enfrente el don que Dios envió al mundo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no por gracia sois salvos por medio de la fe. Si esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es por fe. Y la salvación es un regalo, es un don de Dios. Pero también le dice, en la segunda parte del versículo 10, dice, y dice, vamos a leerlo todo el 10, dijo de nuevo, dice Jesús, dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Aquí vemos otra cosa, ¿verdad? La mujer fue al pozo a sacar agua para beber. Y Jesús le estaba ofreciendo otra agua. Y él dice, yo te daré agua viva, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer se quedó maravillada, ¿verdad?, dijo, pues, ¿de dónde me va a dar agua este? Este no trae cómo sacar el agua, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar el agua? ¿Verdad? Realmente porque no entendía, pero Dios le estaba diciendo, vamos a leer unos versos para entender un poquito a qué agua se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a leer San Juan, ahí mismo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38, vamos a leerlo ¿verdad? Y fíjese lo que nos dice allí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, en otras palabras, el agua viva que Jesús da es su palabra y su Espíritu Santo. Cuando el hombre cree en Jesucristo y recibe la palabra que Él deja que entre en su corazón y Jesús le da de su Espíritu, que es el único que puede dar el Espíritu Santo a las personas, entonces hay un cambio dentro de usted, ¿verdad? Y la Biblia lo simboliza ríos de agua viva. Jesucristo dice agua viva. Eso es lo que realmente Jesús te da cuando tú recibes a Jesucristo. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que hay un cambio en las personas que permiten o beben del agua que Jesús da. Para tú que me estás viendo, no sé de qué agua estás tomando, quizás no estás tomando del agua que Jesús da. Quizás estás tomando agua de otro nombre, ¿verdad? Pero dice, Jesucristo le dijo a la samaritana, el que bebiere de esta agua del pozo de Jacob volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que Él nos da
no tendrás sed jamás. Entonces, yo no sé, tú que me estás viendo, ¿de cuál agua estás tomando? Pero si no estás tomando del agua de Jesús, tú vas a volver a tener sed, porque esa agua no sacia. Pero el agua que Jesús da, esa te sacia y te llena para siempre. No tendrás sed jamás. Entonces, Dios se revela a la mujer samaritana de esa manera y le ofrece un agua para que no tenga sed jamás. Otra cosa que sucede, cuando alguien se encuentra con Jesús, primeramente el propósito de nuestro Señor Jesucristo es bendecirlo, bendecir su vida. Pero sucede otra cosa, que muchas veces se incomoda a la persona cuando Jesús se manifiesta en su vida. ¿Por qué digo esto? Primeramente porque vamos a leer el versos 16, 17 y 18 de San Juan, Ontábanos, y fíjese lo que nos dice. San Juan 4, 16, 17 y 18 nos dice: respondió la mujer y dijo, no tengo marido. El 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué les digo que en veces es incómodo? O sea, cuando Jesús se manifiesta a una persona, hay una cosa que va a suceder. Y es que te va a hacer reconocer tu pecado. Porque el deseo de Él es que te arrepientas de tu pecado. Entonces a esta mujer le estaba diciendo que ha tenido 5 maridos y el que en ese momento tenía no era su marido. O sea, en otras palabras, esta mujer tenía una vida desordenada, completamente desordenada, ¿verdad? Y Jesús le estaba dando a entender que tenía que reconocer que su vida estaba desordenada. Y el propósito era que Él se la quería ordenar. Y Dios es bueno. Jesucristo a eso vino, a transformar la vida del hombre que lo busca, del que cree en Él. Y a esta mujer le dijo, lo único que quería era que reconociera que necesitaba de esa agua que Él le estaba ofreciendo. Y nos damos cuenta que cuando somos encarados, cuando nuestro pecado, somos enfrentados por nuestro pecado, no nos sentimos en veces bien. Por naturaleza el hombre es difícil que reconozca su pecado. Entonces vemos aquí que en veces va a ser difícil. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, vamos a ser enfrentados, vamos a ser encarados por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que reconozca uno su pecado y se arrepienta y se convierta de su mal camino. Y tú no lo vas a hacer. Jesucristo, la palabra de Jesucristo lo va a hacer en ti. Porque la palabra es agua viva que transforma al hombre. Y esa agua viva va a estar eternamente dentro de ti. Entonces esa es la palabra la que transforma tu vida. Lo único que Dios Jesucristo necesita es que reconozcas tu pecado y que reconozca que lo necesitas para Él trabajar en tu vida, para Él transformar tu vida. Entonces, en vez va a ser incómodo, porque en algún momento te van a decir, estás haciendo esto y estás haciéndolo mal. Y cuando una persona te dice tu falta, tú no te sientes cómodo, tú te incomodan, quizás hasta te enojas. Pero Jesucristo va a hacer lo mismo contigo, te va a hacer entender que eres pecador. Y si no lo reconoces, tu pecado no va a ser perdonado. Pero si te lo reconoces y te arrepientes de tu pecado es cubierto y es perdonado por la sangre de Jesús. Entonces por eso es incómodo, pero es maravilloso encontrarse con Jesús. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido eso, porque me encontré con Jesús. Tuve que enfrentar mis pecados, arrepentirme, pero Él me perdonó y Él me sigue limpiando. Dice la Biblia que si con el Espíritu matamos las obras de la carne, heredamos vida eterna. Entonces Jesucristo te da tu Espíritu para que a través de su Espíritu Santo mates las obras de la carne. Entonces
Esa es la bendición que tenemos cuando tenemos un encuentro con Jesucristo. Y Dios quiere un encuentro contigo que me estás viendo, amigo, familiar, vecino, ¿va? Quizás compañero de juego, ¿va? Porque en un tiempo jugué bastante básquetbol, ¿va? Y yo sé que hay muchas personas que me conocen. Y quizás algunos me esté viendo. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer contigo. Bendecirte, ¿va? Para seguir hablando un poquito de un encuentro con Jesús, vamos a ver otro ejemplo, ¿va? De otro encuentro con Jesucristo, ¿va? Que es la Biblia lo menciona como un joven rico, que está en Marcos 10, 17. Vamos a leer esa parte. Marcos 10, 17 hasta el 25. Y nos dice así: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesucristo, vino uno corriendo e hincado a la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. En esta parte que acabo de leer, ¿verdad? Le repito, si tiene Biblia en su casa, ¿verdad? Confírmelo, léalo. Está en Marcos 10, 17 al 25. En esta parte que leemos, vemos la historia de un hombre que se encontró con Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo iba y dice que salió un hombre y hincado a la rodilla, ¿va? Le preguntó qué hacía para heredar la vida eterna. Y a mí me maravilla la historia de este joven, porque Jesucristo le dice: los mandamientos los conoces, y le empieza a dar una orden de mandamientos, ¿va? Pero a mí me sorprende cómo Jesús, que conocía la palabra de Dios, se pasa los tres primeros mandamientos, no los menciona. Menciona los últimos mandamientos, ¿va? Y hablando y yéndonos a meditar un poquito de los mandamientos, los tres primeros mandamientos, de los 10 mandamientos, hablan del amor a Dios. Y los últimos nos hablan del amor al prójimo. Y no los mencionó los primeros, del amor a Dios. Entonces, pero me maravilla que este joven tenía una vida ejemplar. El capítulo 20 dice: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Fíjese, un joven ejemplar que desde su juventud, los mandamientos que Jesucristo le mencionó, los había guardado de su juventud. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos, joven, amigo que me está escuchando, ¿va? Que muchas veces el hombre se justifica, ¿va? Hasta cierto punto, en vez hay hombres que se sienten justos por sí mismos y se justifican ellos mismos. Y aquí vemos un joven que vivía una vida ejemplar, pero le faltaban cosas que hacer y necesarias para heredar la vida eterna. Entonces Jesucristo le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí Jesucristo le hace ver lo que le falta. Este joven tenía muchas posesiones y confiaba más en sus riquezas, en sus posesiones, que en Dios. Y así hay mucha gente en el mundo
Y muchas veces no son ni ricos, simplemente tienen posesiones, están cómodos, tienen una vida estable, una vida bien establecida. Y por esa vida confían en sus posesiones, confían en su dinero que tienen en el banco, ¿verdad? Y no buscan a Dios, no adoran a Dios, no sirven a Dios, no lo conocen. Entonces, aquí Jesucristo les está diciendo que le falta una cosa, y es que no amaba a Dios, necesitaba que amara a Dios. ¿Y cómo lo iba a demostrar? Que vendiera todo lo que tenía y hacía tesoros en el cielo. Pero hay dos cosas más, dice, y ven y sígueme. La palabra es sígueme, tomando tu cruz. Ese es un requisito, ¿verdad? Que no podemos, que nadie puede heredar la salvación si no sigue a Jesucristo. Tenemos que seguir a Jesucristo. Tenemos que conocer a Jesucristo para seguirlo. Entonces, este joven, Dios le da la respuesta. Jesucristo le da la respuesta de lo que él estaba preguntando y le da la solución. Pero la Biblia dice que no aceptó el regalo de Dios. No aceptó la respuesta de Jesucristo. La desechó, la despreció. ¿Por qué? Porque confiaba en sus riquezas. Y si vemos otra vez por qué digo esto, el 22 dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces nos damos cuenta que en el mundo todo hombre va a tener una oportunidad, un encuentro con Jesucristo. Porque Jesucristo no está muerto, no está colgado en una cruz. La Biblia dice que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Entonces Jesucristo está vivo y ahorita mismo puede hacer lo que tú quieras por tu vida si se lo pides. Si le pides agua de beber, Él te da agua de beber. Si le pides qué hacer para heredar la salvación, Él te lo puede hacer saber. Lo importante es estar dispuesto a hacer lo que Él nos pide. Entonces este joven no estuvo dispuesto. Se fue triste. El 22 dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estaba desaprovechando la oportunidad de su vida. Estaba rechazando el mandamiento que el Señor le estaba dando para alcanzar la vida eterna y recibir respuesta a la pregunta que él estaba preguntándole al Señor. Entonces, a través de estos dos ejemplos de personas que se encontraron con Jesús, ¿verdad? Nos damos cuenta y podemos ver, ¿verdad?, que todo hombre va a tener esa oportunidad. Y cada hombre va a depender de la decisión que haga. Seguir igual, porque una de las cosas que Jesucristo hace es que encarar tu pecado y que te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos. Pero la decisión es individual de cada quien. Entonces, aquí vemos a este joven que desechó el regalo de Dios, la salvación. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nosotros predicamos la palabra de Dios? La verdad la predicamos porque es un mandamiento del Señor, que no es para el líder, no es para el que está enfrente de la iglesia, no, es para cada creyente que cree en Jesucristo. Ese es un mandato de Dios, enseñar la palabra, compartir la palabra, ¿va? Y no solamente eso. Si leemos 2 Corintios 5:17 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En este versículo, fíjese lo que nos dice. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, y Cristo nos lava con su sangre preciosa, porque eso es lo que hace el Señor. Por eso murió por nosotros. Porque a través de la sangre es la única manera de que recibimos el perdón de pecados, la limpieza de nuestros pecados. Entonces ahí vemos también, ¿va?, que Él nos da aquí un ministerio. Dice que cuando recibimos ese perdón de Dios, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, nosotros nos convertimos en embajadores de Jesucristo. Y es la razón por la que estamos aquí, y yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir esta palabra, de que todos tenemos una oportunidad, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Y a nosotros nos ha encargado el trabajo para que nosotros
compartamos la palabra de Dios. Fíjese, embajador es una persona que habla de su reino, y es lo que estamos hablando, del reino de Jesucristo, de la salvación de Cristo. Y sigue diciendo, como si Dios rogase por medio de vosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces ahí vemos que lo que Dios quiere es que se reconcilie con Él, que lo busque y se dé cuenta que hay esperanza en el Señor. Se dé cuenta que Cristo murió un día y dice la Biblia que resucitó al tercer día y derramó su sangre para que usted recibiera el perdón de pecados. Y por eso se llama el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Dios quiere, una de las cosas que Dios quiere es que usted se arrepienta y se convierta de su pecado. Aquí hay unos versículos que apunté yo. Juan el Bautista dijo a los fariseos, a los que se acercaban a él para ser bautizados por él, le dijo, hacer frutos pues dignos de arrepentimiento. Una de las cosas que trae el arrepentimiento de nuestros pecados es que traemos frutos. Lo que hacíamos antes lo dejamos de hacer. Como la manera en que pensábamos antes cambia, pensamos de otra manera. Frutos de justicia, frutos de amor, Entonces, eso es lo que trae el arrepentimiento, una conversión de nuestra vida. Y Dios quiere que nos arrepientamos de nuestro pecado. Y déjame decirte una cosa, familiar, amigo, compañero de trabajo, que de alguna manera Dios permitió que dispusieras en tu corazón estar esta media hora escuchando esta palabra y que a través de esta enseñanza Dios te está hablando a ti. Dios está ministrándote para que tú analices tu vida, para que tú medites en cómo has vivido todo este tiempo, y puedas hacer una decisión de entregarle tu vida a Cristo. Ahí donde estás sentado, empieza con esto. Hay un versículo en Romanos 10, 9 y 10. Empieza a vivir este versículo y allí empieza donde estás sentado. Dice, si confesares a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, comienza este versículo ahí donde estás sentado viéndome, y que Dios te permitió, que de alguna manera, quizás por accidente, tú vieras este mensaje, este estudio, comienza con estos versículos. Fíjate lo que dice. Sí, pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Te invito, ahí, Dios te escucha de donde estás sentado. Solo tienes que abrir tu boca, porque con la boca se confiesa para salvación. Y Dios te va a bendecir. Empieza una vida nueva y pídele a Jesucristo que te dé ver, que te dé esa sed de Dios. Dios te bendiga, te invitamos. Ahí en la pantalla está el teléfono, la iglesia donde yo me reúno, y donde podemos, puedes hablar, y visitarnos, y si tú me escuchas por algún medio, allí, busca un lugar donde prediquen a Cristo, como el único Salvador del mundo, como el único Salvador de tu alma. Dios te bendiga.